Septiembre de 1939. Una farsa en la radio alemana, un cañonazo al amanecer desde el Schleswig-Holstein y de repente Europa entraba en guerra. Este episodio recorre los días en que Polonia se convirtió en la primera víctima del choque entre dos dictaduras, la Alemania nazi y la Unión Soviética. Veremos cómo la Wehrmacht desplegó su Blitzkrieg con una rapidez fulminante, cómo Varsovia resistió bajo las bombas y cómo, cuando aún no se había apagado el fuego de la invasión alemana, los tanques soviéticos cruzaban la frontera oriental. Hablaremos del heroísmo de los soldados y civiles polacos, del pacto secreto que selló su destino y de la pasividad de unos aliados que no llegaron a tiempo. Es la historia de una nación partida en dos y de un pueblo que se negó a desaparecer. Noches de Historia presenta Polonia 1939. Camino al abismo. Episodio 4. El verano antes de la Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1939. El sol cae sobre Varsovia, con un calor plomizo. Los tranvías recorren la ciudad, los cafés siguen llenos. En los parques los niños corren y las parejas se citan al atardecer. Todo parece normal y, sin embargo, bajo esa rutina late un rumor inquietante. La guerra está cerca. Ese verano fue un espejismo. Se estrenaban películas, había conciertos en plazas, bailes en jardines, pero en los despachos diplomáticos, en los vagones militares que atravesaban Europa, se preparaba otra realidad. La Polonia que bailaba valses o recogía el trigo no lo sabía aún, pero su destino estaba ya trazado en un documento secreto firmado en Moscú, el pacto Ribbentrop-Molotov. Allí, Hitler y Stalin habían decidido que el país sería partido en dos, como si se tratase de una presa sobre la mesa de los cazadores. El contraste era brutal. En Berlín, Hitler arengaba a sus generales con promesas de una guerra relámpago, rápida y demoledora. En Moscú, Stalin aguardaba con fría paciencia para lanzarse sobre el este cuando llegara la señal. En Londres y París, discursos solemnes llenaban los parlamentos, pero las tropas seguían en sus cuarteles. Polonia, frontera histórica de imperios, vivía atrapada en la incertidumbre. Muchos confiaban en las garantías francesas y británicas. Otros, más escépticos, recordaban las particiones del siglo XVIII y temían lo peor. Roger Murhaus recoge la voz de Jan Karski, que entonces era un joven oficial. Sabíamos que no podíamos ganar, pero también sabíamos que teníamos que luchar. No había alternativa. Ese mes de agosto tuvo sabor a último verano. Familias polacas fueron a la costa báltica como si el mar pudiera ofrecer un respiro antes de la tormenta. Jóvenes en Varsovia acudían a bailes y cafés. Y agricultores en las llanuras recogían la cosecha como si quisieran guardarla contra el invierno que se avecinaba. Murhaus también cita a una mujer de Lodz que escribió en su diario: «Recogimos el trigo bajo un cielo brillante. Todo parecía normal, pero el aire estaba lleno de miedo». Timothy Snyder, en Tierras de Sangre, lo describe con crudeza. 1939 no fue simplemente el inicio de una guerra entre estados, sino la apertura de una era en la que millones de vidas en Europa del Este serían trituradas entre dos dictaduras. El 31 de agosto, al caer la tarde, mientras en Varsovia se apagaban las luces de los cafés y los tranvías hacían su último recorrido, en Berlín todo estaba preparado. Incluso aquel teatro en el que los soldados alemanes disfrazados de polacos irrumpieron en una estación de radio. Era la noche del 31 de agosto de 1939. En la frontera germano-polaca, en la ciudad de Gliwice, una emisora de radio se convirtió en escenario de una farsa cuidadosamente orquestada. Un grupo de comandos de la SS, disfrazados con uniformes polacos, irrumpió en la estación.
Redujeron al personal y transmitieron un breve mensaje en polaco. «Atención, la guerra entre Alemania y Polonia ha comenzado. ¡Larga vida Polonia!». Era una transmisión chapucera, casi inaudible, pero no importaba. El objetivo no era convencer al extranjero, sino dar a la propaganda nazi el pretexto que necesitaba para presentarlo ante la opinión pública alemana, según cuenta Roger Murhaus en su libro Polonia 1939. Para hacer la mentira más creíble, los nazis dejaron tras de sí varios cadáveres vestidos con uniformes polacos. No eran soldados, sino prisioneros de campos de concentración, asesinados para servir de evidencia. Himmler y Heydrich bautizaron esta macabra parte de la operación con un nombre cínico: latas en conserva, como bien cuenta Ian Kershaw en su libro Hitler 1936-1945. Años más tarde, en los juicios de Nuremberg, el oficial de las SS, Alfred Naujoks, que participó directamente en la operación, confesó con detalle cómo se había planificado y ejecutado el ataque. Su testimonio confirmó lo que muchos ya sabían, que la agresión polaca nunca existió y que todo había sido una construcción propagandística. Al día siguiente, Hitler compareció ante el Reichstag. Con gesto solemne y en tono que oscilaba entre la indignación y la furia, proclamó: «Esta noche, soldados polacos han atacado territorio alemán». Era la mentira fundacional de la Segunda Guerra Mundial. Una farsa nocturna, un teatro de humo y cadáveres colocados como atrezo, que sirvió para disfrazar la invasión de Polonia como una defensa justa. Y apenas unas horas después, cuando el reloj marcaba las 4:45 de la madrugada, los cañones del Weissach-Holstein abrían fuego sobre Westerplatte, según Norman Davies en God's Playground. Ese viejo acorazado alemán, que navegaba por el Báltico, el Schleswig-Holstein, disparó su artillería pesada contra la guarnición polaca. Fueron los primeros cañonazos de la Segunda Guerra Mundial. Una noche en la que la tierra tembló, los muros saltaron en pedazos, los soldados polacos se lanzaron a las trincheras. Se conoce que aguantaron durante 7 días el asedio alemán en lo que se ha considerado históricamente un acto de heroicidad del ejército polaco. Pero la guerra había comenzado. Ese ataque fue simbólico, pero en toda la frontera se desató una tormenta. Columnas de la Wehrmacht cruzaron simultáneamente por el norte, el centro y el sur. La táctica alemana, bautizada como Blitzkrieg, guerra relámpago, no era solo un despliegue militar, era un huracán planificado. Aviones de la Luftwaffe bombardearon aeródromos, estaciones de tren y puentes. Los tanques Panzer avanzaban a una velocidad desconocida hasta entonces, rompiendo las líneas de defensa polacas antes de que pudieran reaccionar. Roger Murhaus recoge el testimonio de un soldado polaco que combatió en Westerplatte. El cielo se volvió rojo, el aire estaba lleno de humo y fuego. Sentí que el mundo se derrumbaba sobre nosotros. Durante 7 días, aquella pequeña guarnición resistió el envite alemán, con apenas 180 hombres contra miles. Su resistencia se convirtió en un símbolo, la primera muestra de que Polonia no se rendiría fácilmente. La magnitud del ataque fue brutal. En cuestión de horas, los cielos polacos estaban dominados por la Luftwaffe. Varsovia fue bombardeada ya el primer día. Murhaus, de hecho, recoge el recuerdo de una enfermera de la capital. Las bombas caían en el centro, los tranvías ardían en llamas y la gente corría gritando por las calles. Nunca había oído un sonido tan aterrador. A pesar del coraje polaco, la diferencia de fuerzas era abismal. Alemania desplegó 1,5 millones de soldados, más de 2.000 tanques y casi 2.000 aviones. Polonia apenas contaba con la mitad de hombres, caballería y una fuerza aérea muy inferior. Aún así, la resistencia fue encarnizada. La famosa carga de caballería en Krojanty
malinterpretada en la propaganda nazi como si los lanceros polacos atacaran a tanques, mostró la desesperación y el valor de los soldados polacos que intentaban retrasar lo inevitable. Timothy Snyder recuerda que lo ocurrido en Polonia fue un ensayo general de lo que vendría después en toda Europa. Ciudades arrasadas desde el aire, civiles bombardeados, propaganda para justificar lo injustificable. Era la guerra moderna en su forma más brutal. Pero, ¿cómo era posible que Alemania en tan pocos años consiguiese un rearme tan increíble? Si hemos visto durante los episodios anteriores que Alemania había sido duramente castigada y no contaba con grandes recursos como el resto de potencias militares, ¿cómo era posible que tuviese tal cantidad de tanques, aviones y armamento? La respuesta la encontramos en las empresas privadas y el negocio de la guerra. El rearme alemán no se levantó en el vacío ni fue obra exclusiva de Hitler y sus generales. Detrás de la rápida transformación de un ejército mutilado en la máquina de guerra más temida de Europa, estaba la industria alemana, que encontró en el nazismo un cliente voraz y dispuesto a pagar. El historiador Adam Tooze, en su obra monumental The Wages of Destruction, explica que el secreto no estuvo solo en la propaganda o en la voluntad política, sino en la reorganización total de la economía. Desde 1933, Hitler y sus ministros orientaron la producción hacia la guerra, disfrazándola de programas civiles de empleo y modernización. El capital privado jugó un papel central. Las empresas más poderosas del Reich se integraron en el esfuerzo militar mucho antes de que sonaran los primeros cañones. IG Farben fabricaba combustibles sintéticos y caucho artificial para suplir la falta de recursos naturales. Krupp recuperó su papel histórico como proveedor de artillería y blindajes. Messerschmitt producía los cazas Bf-109 que dominarían los cielos de Polonia y Francia. Incluso la naciente Volkswagen, presentada como el coche del pueblo, fue parte de la planificación militar, diseñada para una industria automovilística que debía motorizar también al ejército. Como recuerda Tooze, el régimen convirtió a estas compañías en pilares de la economía de guerra mucho antes de 1939. Richard Overy, en War and Economy in the Third Reich, matiza cómo se articuló esa alianza. El Estado no absorbió las empresas, las movilizó. Göring, a través del plan de 4 años lanzado en 1936, fue la figura clave para poner a la industria bajo disciplina militar. Las fábricas no dejaban de ser privadas, pero sus objetivos eran marcados por el régimen: producir más rápido y producir aquello que la Wehrmacht necesitaba. Y cuando Albert Speer tomó las riendas más tarde, el modelo se perfeccionó hasta convertir al Reich en un engranaje de acero y humo. Tooze insiste en que Alemania no estaba preparada para una guerra larga. Sus recursos eran demasiado limitados, pero sí para una campaña corta y fulminante. Ese es el verdadero sentido de la Blitzkrieg. Una guerra que se ganaba no solo en los campos de batalla, sino en las cadenas de montaje y en los balances de las grandes corporaciones. Por eso, cuando en septiembre de 1939 los tanques Panzer cruzaron la frontera polaca y los bombarderos Heinkel y Junkers arrasaron Varsovia, tras ellos marchaba una sombra silenciosa, la de los despachos, las fábricas y los consejos de administración que habían convertido el delirio ideológico de Hitler en acero, fuego y sangre. Y la historia no termina dentro de Alemania. Empresas extranjeras también desempeñaron un papel en ese rearme. Ford, a través de su filial alemana, produjo camiones para la Wehrmacht. Henry Ford, reconocido por su antisemitismo, recibió en 1938 la Gran Cruz del Águila alemana, la máxima condecoración nazi para un extranjero. Henry Ford, eso sí, años después, insistiría públicamente en que aquello no suponía adhesión al nazismo. Y tras Pearl Harbor, puso sus fábricas al servicio del esfuerzo bélico estadounidense. General Motors, propietaria de Opel, fabricó vehículos militares y ayudó a motorizar a las tropas.
y la filial alemana de IBM, de OMAG, suministró máquinas de tabulación que facilitaron la burocracia del régimen. Edwin Black lo explica con crudeza en IBM and the Holocaust. Aquellas máquinas no eran simples calculadoras, sino herramientas que ayudaron a organizar desde la logística militar hasta los censos que más tarde servirían para identificar y perseguir a los judíos. El historiador Adam Tooze, en The Wages of Destruction, subraya un punto esencial. Alemania, en 1939, no estaba preparada para una guerra larga, pero sí para una campaña corta y devastadora. Y lo estaba gracias a esta alianza entre ideología, Estado y empresas. Hitler ponía la ambición y el odio. La industria aportaba el acero, los motores y la pólvora. Anthony Sutton, en su polémico Wall Street and the Rise of Hitler, va aún más lejos al señalar la responsabilidad de ciertos capitales estadounidenses en la financiación indirecta del régimen durante los años 30. No se trataba de una conspiración, sino de negocios. Allí donde había beneficio, había complicidad. Y así fue como Alemania había pasado de los 100.000 hombres que le dictaba el Tratado de Versalles, con un ejército simbólico, sin tanques, sin aviación, sin capacidad de guerra moderna, a contar con uno de los ejércitos más modernos. Y es que Hitler nunca aceptó la humillación del tratado. Por ello, casi en secreto al principio, y cada vez más descaradamente después, comenzó un proceso de rearme que en apenas 6 años transformó a un ejército mutilado en la maquinaria bélica más poderosa del continente, y podríamos decir, casi del mundo. En 1935 reinstauró el servicio militar obligatorio, desafiando abiertamente a las potencias que vigilaban Versalles. Ese mismo año creó la Luftwaffe, la fuerza aérea que en pocas semanas arrasaría los cielos de Polonia. El crecimiento fue vertiginoso. En 1936 ya había 300.000 soldados. En 1937 más de 500.000. En 1939 la cifra alcanzaba el 1,5 millones de hombres en armas, más otros 800.000 en reserva y entrenamiento. Eso sí, como también recuerda Adam Tooze en The Wages of Destruction, Alemania aún no estaba lista para una guerra larga, pero sí perfectamente equipada para una campaña corta y brutal como la de Polonia. Hitler había creado una Wehrmacht moderna, rápida y ofensiva, diseñada para golpear primero y golpear fuerte. Por otro lado, Polonia, un ejército grande pero atrapado en el pasado, que había movilizado a un ejército numeroso, alrededor de 1 millón de soldados que estaban listos para defender la patria en septiembre de 1939. Pero había un problema. El ejército polaco era grande en hombres, pero pequeño en recursos modernos. En blindados apenas 600 tanques, la mayoría ligeros y obsoletos, frente a los más de 2.000 Panzer alemanes. En aviación, unos 400 aviones entre cazas y bombarderos, frente a los 2.000 de la Luftwaffe, que además eran mucho más modernos. La doctrina. Varias brigadas de caballería seguían siendo parte esencial del ejército. Eran fuerzas móviles y útiles en la llanura polaca, pero no podían hacer frente a tanques y aviones. La explicación estaba en la propia realidad del país. Polonia era una nación joven y sobre todo agrícola, sin la capacidad industrial de Alemania. Su armamento pesado dependía de las importaciones de Francia y Reino Unido, que no llegaron a tiempo. Además, había quedado diplomáticamente aislada, rodeada por 2 gigantes hostiles, Alemania y la URSS. Norman Davies insiste en que no era un ejército medieval como la propaganda nazi quiso hacer creer tras la famosa carga de caballería de Krojanty. Los polacos no cargaban contra tanques como suicidas, sino que intentaban usar la caballería como fuerza móvil de choque. Pero frente a la Blitzkrieg, aquella mezcla de blindados, aviación y velocidad estaban condenados a ser superados.
En las primeras 48 horas, la Wehrmacht avanzó decenas de kilómetros. El ejército polaco, desbordado en múltiples frentes, trató de reorganizarse en el río Vístula, pero Hitler había dado órdenes claras: aplastar Polonia con rapidez antes de que Francia o Reino Unido pudieran reaccionar, y cada hora contaba. En medio del caos surgieron actos de heroísmo desesperado. Murhaus cita el caso de una familia en Lodz que, bajo los bombardeos, se refugió en un sótano junto a decenas de vecinos. Una mujer escribió: «No sabíamos si íbamos a salir vivos. Cada explosión hacía temblar el suelo como si el infierno se abriera bajo nuestros pies». La guerra había comenzado, y el mensaje era inequívoco. Alemania no solo quería vencer a Polonia, quería aniquilarla como Estado. La Blitzkrieg no dejaba espacio para treguas ni negociaciones. Era un golpe quirúrgico y despiadado contra un país que se encontraba solo. El 2 de septiembre, con Varsovia bajo ataque aéreo y las carreteras atestadas de refugiados que huían hacia el este, la pregunta flotaba en el aire: ¿y los aliados? ¿Dónde estaban Francia y Reino Unido, que habían prometido defender a Polonia? La respuesta llegaría pronto, pero para los polacos ya era evidente que estaban luchando prácticamente abandonados. Tan abandonados y en esa encrucijada que lo peor aún estaba por llegar. Pero ahora el ataque vino del este. Mientras el ejército polaco intentaba resistir como podía el empuje de la Wehrmacht, con Varsovia en ruinas y cientos de miles de refugiados huyendo hacia el este, llegó el golpe definitivo. El 17 de septiembre de 1939, sin declaración previa, el Ejército Rojo cruzó la frontera oriental de Polonia. Para muchos polacos fue un shock. Se habían preparado para una guerra contra Alemania, pero jamás imaginaron que la Unión Soviética, con la que compartían frontera desde 1921, se lanzaría a devorar la otra mitad del país. La justificación oficial de Moscú fue grotesca. Stalin anunció que, ante el colapso del Estado polaco, el Ejército Rojo entraba en territorio polaco para proteger a los pueblos ucranianos y bielorrusos. En realidad, como señala Roger Murhaus en Polonia 1939, lo que se estaba cumpliendo era el protocolo secreto del pacto Ribbentrop-Molotov. Polonia iba a ser partida en dos como un botín. El impacto fue devastador. Tropas soviéticas, con más de 500.000 de hombres, atravesaron las fronteras de Volinia y Bielorrusia Oriental, encontrando poca resistencia. Los polacos estaban ya exhaustos por 2 semanas de guerra contra Alemania. Algunos comandantes, sin órdenes claras del gobierno, decidieron enfrentarse igualmente al Ejército Rojo. Otros entendieron que luchar era inútil y trataron de retirarse hacia Rumanía o Hungría. Norman Davis, en God's Playground, lo describe con crudeza. Para los polacos, la invasión soviética fue una traición tan grande como la alemana, pero más dolorosa aún porque llegaba en el momento de mayor debilidad. El episodio más simbólico ocurrió en Brest-Litovsk, donde unidades alemanes y soviéticas se encontraron. El 22 de septiembre de 1939 tuvo para la memoria histórica un hecho hasta entonces nunca impensable: un desfile conjunto, con oficiales de la Wehrmacht y del Ejército Rojo saludándose, intercambiando saludos protocolares bajo la mirada de civiles aterrados. Era la imagen perfecta de la complicidad. Dos regímenes que en teoría se despreciaban compartiendo por unas semanas un mismo objetivo. Como recuerda Timothy Snyder en Tierras de Sangre, ese desfile representó el verdadero inicio de la partición de Europa del Este. Un ensayo de la cooperación que, por unos meses, permitió a Hitler y Stalin repartirse países enteros. Para los polacos comunes, la entrada soviética significó el comienzo de otra pesadilla. Miles de soldados y oficiales polacos fueron desarmados y conducidos a campos de prisioneros. Cientos de miles de civiles fueron deportados hacia Siberia y Asia Central en trenes de ganado. El futuro de muchos de ellos sería la hambruna, el trabajo forzado
o la muerte en el exilio. Y para la élite militar y la cultural polaca, el destino también fue igual de siniestro. En la primavera de 1940, más de 22.000 oficiales, sacerdotes, intelectuales y líderes polacos serían ejecutados por la NKVD en el bosque de Katyn y en otros lugares. Un crimen masivo que se convertiría en una de las grandes heridas abiertas de la memoria polaca. Murhaus recoge el testimonio de un joven soldado polaco que fue capturado en esos días. Pensábamos que escaparíamos al este, que allí estaríamos a salvo. En cambio, vimos llegar columnas interminables de tanques con la estrella roja. Comprendimos entonces que no había salida. El gobierno polaco, ya en el exilio, denunció la invasión soviética como un acto de guerra. Pero en las calles de Varsovia y en las aldeas del este, la sensación dominante era de abandono. Francia y Reino Unido habían prometido defender a Polonia, y de hecho habían declarado la guerra a Alemania el 3 de septiembre, pero contra la URSS no movieron un dedo. En 1939, Polonia descubrió completamente que estaba sola. Sus enemigos eran dos, y sus aliados estaban demasiado lejos para ayudar. En menos de 3 semanas, Polonia fue destruida como Estado. Sus fronteras desaparecieron bajo la bota de 2 dictaduras. Sus ciudadanos se convirtieron en súbditos de Hitler o de Stalin, sin que su voz contara en los salones diplomáticos de París o Londres, ni Moscú ni Berlín. Norman Davies lo define con una imagen brutal. Polonia fue diseccionada como un cuerpo sobre la mesa de autopsias, sin que nadie la defendiera. Lo ocurrido el 17 de septiembre dejó claro que la guerra en el este no sería una simple lucha entre ejércitos. Era una guerra de aniquilación, una guerra total contra pueblos enteros. La invasión soviética mostró que la Segunda Guerra Mundial no iba a ser solo el enfrentamiento de Hitler contra el mundo, sino también el escenario en el que Stalin impondría su propio dominio a sangre y a fuego. La doble invasión de 1939 fue, como dice Timothy Snyder, el inicio real de las tierras de sangre. Ese espacio maldito entre Berlín y Moscú, donde millones de personas morirían en los años siguientes bajo la violencia combinada de nazis y de soviéticos. Para Polonia fue el principio de una ocupación que duraría 6 años, de una humillación que marcaría generaciones, y para Europa, el anuncio de que la guerra que comenzaba no tendría límites ni compasión. Como vengo contando en este relato, los países aliados de Polonia, especialmente Reino Unido y Francia, se esperaba que tuviesen algo que decir. Y te preguntarás, ¿y qué dijeron? El 3 de septiembre de 1939, 2 días después de la invasión alemana de Polonia, las radios del mundo transmitieron la noticia. Reino Unido y Francia declaraban la guerra a Alemania. En Londres, la voz grave de Neville Chamberlain anunció al país que, tras el fracaso de todas las negociaciones, no quedaba otra salida que la guerra. En París, Daladier firmó la declaración con gesto serio, consciente de que el fantasma de 1914 volvía a recorrer Europa. Para Polonia, aquella noticia fue recibida con alivio, pero con desesperación. Alivio porque significaba que no estaban completamente solos, que las grandes potencias occidentales habían cumplido con su promesa. Pero también desesperación porque los soldados polacos sabían que esas palabras no iban acompañadas de acciones inmediatas. El frente occidental permanecía en silencio. Lo que siguió en Francia y Reino Unido fue lo que la historia recordaría como la Guerra de Broma. Durante meses, pese a que millones de soldados franceses y británicos se concentraron en la frontera del Rin, apenas hubo ofensivas contra Alemania. Se esperaba un gran ataque para aliviar la presión sobre Polonia, pero nunca llegó. Richard Overy, en War and Economy in the Third Reich,
lo resume de forma lapidaria. Mientras Polonia se desangraba, los aliados permanecieron a la defensiva, paralizados por el recuerdo de la carnicería de la Gran Guerra. Winston Churchill, entonces recién incorporado al gobierno como primer lord del almirantazgo, fue uno de los pocos que levantó la voz. En The Gathering Storm, reconocería después que en 1939 hubo una oportunidad de asestar un golpe decisivo contra Alemania, cuando todavía estaba comprometida en Polonia. Y no se hizo. La indecisión occidental dejó que Hitler completara su conquista. En Varsovia, bajo los bombardeos de la Luftwaffe, muchos escuchaban con rabia las noticias de Londres y París. Roger Murhaus recoge la voz de un civil polaco que, entre ruinas y humo, escribió en su diario: «Nos prometieron ayuda. Nos declararon la guerra a Alemania. Pero aquí, donde caen las bombas, seguimos solos». La paradoja fue brutal. Polonia fue el primer país por el que se declaró la guerra a Hitler, pero también el primero en ser abandonado en el campo de batalla. Esa sensación de traición y soledad marcaría profundamente la memoria polaca, que nunca olvidó que, mientras ellos eran aplastados entre Alemania y la URSS, sus aliados miraban hacia otro lado. Cuando los mapas muestran 1939, Polonia desaparece en cuestión de semanas. Pero, más allá de las líneas trazadas en un despacho, lo que realmente ocurrió fue la demolición de una sociedad entera. La caída de Varsovia fue el símbolo de esa tragedia. Tras casi un mes de bombardeos, la ciudad capituló el 27 de septiembre. Alrededor del 10 o el 12% de los edificios estaba ya destruido. No había electricidad ni agua potable. En las calles, miles de cuerpos yacían sin enterrar. Roger Murhaus también recoge el testimonio de una enfermera polaca, que decía: «Los hospitales estaban llenos, las calles eran cementerios improvisados. Había que decidir a quién curar y a quién dejar morir». La ciudad pasó a estar bajo control directo de los alemanes. No fue ocupación militar sin más, fue una administración de sometimiento total. Hitler ordenó que Varsovia fuera reducida a un mero centro administrativo, sin vida cultural ni política. El general Johannes Blaskowitz, comandante alemán, se convirtió en el primer gobernador de la capital, y la Gestapo se instaló rápidamente en la ciudad, y desde allí comenzó la persecución sistemática de líderes políticos, intelectuales y sacerdotes. Las universidades fueron cerradas, los periódicos prohibidos, y se organizó la Action AB, una operación de eliminación de la élite polaca que costó la vida a miles de profesores, abogados, periodistas y sacerdotes. Para la comunidad judía de Varsovia, que representaba casi un tercio de la población de la ciudad, la ocupación marcó el inicio del encierro. Ya en 1939 se impusieron medidas discriminatorias y en 1940 se ordenaría la creación del gueto de Varsovia, el mayor de Europa, que llegó a hacinar a más de 400.000 personas en condiciones infrahumanas. En apenas 5 semanas, el ejército polaco perdió a 66.000 hombres y tuvo 130.000 heridos. Más de 1 millón de militares fueron hechos prisioneros, 694.000 según los datos por Alemania y entre 320.000 y 450.000 por la URSS. Las víctimas civiles se contaron por decenas de miles. La Wehrmacht ocupó la mitad occidental, mientras que el Ejército Rojo controlaba el este. Era el cumplimiento exacto de los acuerdos secretos entre Hitler y Stalin. El destino de los civiles dependía de qué bando los ocupara. En la zona alemana, la política fue inmediata: desmantelar la identidad nacional polaca, escuelas cerradas, periódicos prohibidos, bibliotecas saqueadas. Las élites políticas y culturales fueron arrestadas o ejecutadas, y en ciudades como Lodz o Cracovia, los judíos comenzaron a ser confinados en barrios cerrados que se convertirían en los primeros guetos. En el este, ocupado por la URSS, el mecanismo fue diferente pero igual de letal. Más de 300.000 personas fueron deportadas hacia Siberia, Kazajistán y otras regiones remotas.
Familias enteras eran subidas a vagones de ganado con destino incierto. En medio de esta catástrofe, el gobierno polaco logró huir hacia Rumanía y más tarde hacia Francia, para finalmente establecerse en Londres. Desde allí continuaría la lucha diplomática y militar, pero para quienes permanecieron en la tierra ocupada, la guerra significó vivir entre dos tiranías que, con métodos distintos, perseguían el mismo fin: quebrar la resistencia de un pueblo entero. Lo que sucedió en años posteriores, los delirios de Hitler y Stalin, la invasión de Francia, la resistencia en Londres, la declaración de guerra japonesa o la entrada de Estados Unidos en la guerra, son episodios que forman parte de la historia más contada de nuestro tiempo. Sin embargo, la tragedia polaca de 1939 sigue siendo la historia de un pueblo situado en el cruce maldito de Europa, condenado a ser repartido como botín por imperios voraces. Polonia perdió más de 200.000 vidas, vio a más de 1 millón de sus soldados convertidos en prisioneros y a millones de civiles arrastrados al exilio, la deportación o la represión. Fue la repetición de un destino que ya había conocido en las particiones del siglo XVIII, la desaparición del mapa. Y aún así, Polonia no se rindió. Derrotada en 1939 como lo había estado en siglos anteriores, volvió a demostrar que ni la ocupación ni la aniquilación pudieron borrar su identidad. Su pueblo siguió luchando en los cielos de Inglaterra, en las calles de Varsovia, en los bosques ocupados. Polonia cayó, pero no se arrodilló. Y es ahí donde comprendemos que, en la historia, como en la noche, nada es lo que parece.